Seguidamente escucharemos al profesor Gustavo Cansobre, director del Colegio de Profesores de Filosofía de la Fundación Hastinapura desde 1991. Es gestor cultural de iniciativas de encuentro entre India y Argentina, integra el Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur del CARI y dirige el programa radial Niketan. Muchas gracias. Nos vamos a repartir la presentación del libro entre los tres profesores de la Fundación Hastinapura, que en primer lugar queremos agradecer a la Universidad de El Salvador y a la Escuela de Estudios Orientales, que nos invitan siempre tan generosamente y a la que sentimos como nuestra casa por la calidez con la que nos reciben. Y yo voy a presentar para que conozcamos un poco más de quién fue Vinoba Bhave. Luego Fabiana va a hablar en detalle en lo que se puede hablar en detalle, en la presentación de un libro como el Bhagavad Gita, en este caso la versión que los talks, las charlas, como decía el embajador, que hace Vinoba en torno a él. Y por último, Hedy Kudnik, que va a hablar de Ada Albrecht, la tarea que hizo en particular sobre esta obra. En este día de coincidencias, porque no habiendo podido estar el doctor Nante, con quien tenemos una afinidad y una cercanía durante tantas décadas, permitió que estuviera Hamlet aquí con nosotros y nos narrara todo su recorrido, y nos sentimos realmente muy orgullosos de todo el camino que has transitado en la labor que estás haciendo. Me voy a permitir levantar porque yo les voy a mostrar algunas imágenes, porque quiero que vean quién fue Vinoba y qué es lo que hizo, así que permiso. Como el embajador mencionaba, Vinoba Bhave es llamado en India el Acharya, esto es el gran sabio, y considerado un santo viviente del siglo XX. ¿Quién es ese joven Bapuji?, le preguntaron a Gandhi, viendo a ese joven Vinoba como lo ven allí, silencioso, hilando junto a él. A lo que Gandhi respondió: es una de las raras perlas del ashram. La mayoría de la gente viene a ser bendecida al ashram, unos pocos vienen a bendecir, y ese fue Vinoba Bhave. Se acababa de recibir, Vinoba estudió, era muy amante de las matemáticas, un aplicado conocedor de la ciencia, además por su familia brahmánica, gran conocedor del sánscrito, y debía partir de su aldea en el estado de Maharashtra hacia la ciudad de Mumbai para validar sus títulos. Y a la hora de despedirse de su madre le pregunta: ¿qué es ese papel que está ardiendo? Es mi título, madre, le dijo. En lugar de partir a Mumbai, parto hacia Kashi, Benares o Varanasi, pues anhelo seguir la ruta del alma. Y así fue que con 22 años llegó a Benares, a la recientemente abierta BHU, la Universidad Hindú de Benares, para estudiar sánscrito, y allí se enteró que hacía muy poco el Mahatma había estado en Benares. Sus compañeros le hablaban de él y lo instaron a que le escribiera. Ahí tenemos algunos de los manuscritos de esas cartas que comenzaron a intercambiar Vinoba desde Benares y Gandhi en su ashram en Gujarat, en la otra punta, en la otra costa de India, hasta que ante tantas dudas que Vinoba tenía, el Mahatma le dijo: ya no se puede responder más por carta. Hoy día le hubiera dicho: ya no va más por Zoom, es necesario estar presencialmente, contactar de alma a alma. Y así es que Vinoba, que había partido, como él decía, para conocer en Benares a los grandes sabios y prepararse para peregrinar hacia el Himalaya, y que quería visitar Bengala porque era la tierra donde se estaba gestando el gran renacimiento cultural e independentista, social y político de India, cuenta que cuando llegó a Gujarat y lo vio a Gandhi, encontró lo que él buscaba en Benares y en Bengala. Ahí está el ashram que mencionaba recién el embajador, Sabarmati,
En la parte de arriba el lugar donde vivía Gandhi y la de abajo justamente el Vinoba Kutir que el embajador nos mencionó. El 7 de junio de 1916 llega desde peregrinando, siempre caminando, porque este va a ser uno de los signos de su manera de trasladarse por India hacia Gujarat. Y allí lo vio a Gandhi hilando. Y con gran respeto, pero también con inquietud, le preguntó: ¿con esa arma derrotará a los ingleses? Apuntando hacia la rueca con la que Gandhi trabajaba. Nosotros no derrotaremos a los ingleses ni los echaremos, dijo Gandhi. Los ingleses se irán solo cuando la fuerza de nuestro amor sea suficientemente potente y nuestra alma haya despierto para que se den cuenta que esta no es su casa. Y así es que se quedó esa tarde hasta última hora, hasta ver bajar el sol, y cuando ya no hubo más luz, puso su frente al polvo delante de los pies de quien sería en adelante su Guruji, su maestro, y se quedó a vivir con él hasta que Gandhi partió de este mundo. Que Dios te conserve un día a hacer grandes cosas a su servicio. Ahí lo vemos al Mahatma junto con el joven Vinoba que había nacido, como el embajador nos dijo, con el nombre Vinayak, pero que fue rebautizado por el Mahatma, haciendo alusión al sufijo Ova, que es un término muy característico de los santos y de las formas populares de devoción en Maharashtra. Así es que entonces, al poco tiempo, apenas en 5 años, cuando el famoso ¿cómo es ese nombre? El nombre de Bajaj, Janmalal, ¿no? Janmalal Bajaj, uno de los originarios de la dinastía Bajaj, que junto con la familia Tata y otras pocas familias fueron de los gestores de la India moderna, era un seguidor de Gandhi. Y cuando lo conoce a Vinoba, se vuelve discípulo de Vinoba y pone toda la fortuna que fuera necesaria para abrir un nuevo ashram, y así es que Vinoba parte hacia Varda, donde dirigirá su primer ashram. Perdón. ¿Dónde está la fuente del micrófono para ponerme un poquito más cerca? A ver si de este lado está. Sí. Y acá estamos mejor. Bien, así no se corta. Y así es que entonces Vinoba, con apenas menos de 30 años, estaba ya dirigiendo una comunidad gandhiana. Perdón, allá. Vinoba pertenecía a la casta brahmánica. Al poco tiempo que llega al ashram, se une al equipo de trabajo que se encargaba de las tareas más duras y las menos queridas por todos, que era remover la basura y limpiar las letrinas. Era dirigido ese grupo por Gandhi mismo, pero Gandhi no era brahmán. Y sabemos que en la antigua cultura social de India, un brahmán no se vincula con el manejo de los desperdicios. Allí fue Vinoba, se incorporó a esto. Y unas tardes después, cuando nadie lo veía, mientras estaba solo en la cocina, tomó su cordón sagrado y lo arrojó al fuego de la cocina y proclamó un voto: a partir de ahora mi nuevo cordón sagrado será el algodón que hilaré con mi propia rueca, tal como mi maestro me lo ha enseñado. ¿Cómo es que lo que cocinas es siempre más sabroso que lo que cocinan el resto?, le decía Gandhi a Vinoba. Y esto a pesar de que cuando Vinoba llega al ashram retira, no lo podrás creer, Dinesh, retira todo el uso de las pimientas y de los picantes, porque Vinoba decía que no era suficientemente saludable. Y a pesar de eso, Gandhi le dice: tus comidas son más sabrosas que las del resto. Y el propio Gandhi se contestó sin dejar que Vinoba respondiera: sí, lo sé, es que tú cocinas como un servicio a Dios. Es a Dios a quien le estás ofreciendo tu comida, por eso ninguna otra tiene el sabor que la que tú preparas. Ayunas demasiado a menudo, tienes que tener más energía, le decía Gandhi a su nuevo discípulo. No necesitamos energía, Guruji, le dijo Vinoba, necesitamos pureza. Si fuésemos suficientemente puros,
la fuerza del amor de nuestra alma sería invencible. Y así es que cuentan que incluso en los últimos 15 años de su vida, estamos hablando de un gran karma yogín que estaba permanentemente en acción, un gran caminador, un gran gestor de acciones sociales, se mantenía solo comiendo yogur y miel. ¿Qué cantas mientras hilas, Vinoba? A lo cual Vinoba le dijo, el Gita. Y así fue que Gandhi, que no conocía el sánscrito, le pidió que le empezara a enseñar el sánscrito justamente. Y supo que podía recurrir a él para explicarle, para que le explicara, para que le aclarara el sentido de algunos pasajes no tan claros. Con el tiempo, Vinoba traduce el Bhagavad Gita del sánscrito al Marathi en una edición muy clásica. En su lugar, el Marathi es la lengua popular, el vernácula es la lengua popular prákrita de Maharashtra, la zona donde él vive, se llama Gita y se convirtió en una edición clásica. Y desde ya años más tarde hará alusión a esta edición que hoy estamos presentando. Vinoba conocía 10 idiomas y a los 46 años, en plena campaña de acción con Gandhi, se dedica a estudiar árabe, traduce y escribe ese libro, The Essence of the Quran, la esencia del Corán, buscando en primer lugar comprender directamente de su fuente el pensamiento de sus hermanos musulmanes para tratar de producir concordia debido a las crecientes rivalidades que lamentablemente el colonialismo británico tanto había estimulado entre los habitantes de India, hindúes y musulmanes. Muy diversas son sus obras, aún hoy día, sobre todos los tópicos que hacen a la formación espiritual, desde que comienza en primer lugar con una edición de una especie de semanario comentando las Upanishads, luego libros sobre meditación, sobre desarrollo devocional, escrituras, etcétera, etcétera. Ahí está el famoso Gita Pravachane, al que hizo mención justamente el embajador. Fue escrito en la cárcel de Dhulia durante 6 meses en 1932. Los días domingos por la mañana, Vinoba reunía a sus compañeros de militancia, estaban en la cárcel porque eran encarcelados debido a las acciones de reivindicación que llevaban adelante con Gandhi. Y entonces, estando en la cárcel, Vinoba nunca dejó de escribir, de traducir, y dijo, es oportunidad para comentar Bhagavad Gita. Y así fue, durante 18 domingos comentó los 18 capítulos, y un asistente, Sane Guruji, fue tomando nota de estos comentarios y luego se los pasó al propio Vinoba para que los corrigiera y fueran finalmente editados. Se cuenta que durante esa mañana los carceleros se sentaban junto a los presos para escuchar la sabiduría de boca del Acharya. Ahí lo tenemos, perdón, justo estaba Vinoba durante la cárcel, no hay problema. Vinoba era un hombre de acción y de oración. Después de estar a veces 10, 12 horas trabajando duramente en el campo o en acciones de reivindicación comunitaria, se lo veía estudiando, traduciendo, y a última hora de la noche era siempre el último en irse a descansar en el ashram orando. Como también se mencionó en 1940, cuando cambia la estrategia de Gandhi debido a las circunstancias y se requiere que haya sedes individuales debido a las restricciones que había para las movilizaciones que lleven adelante las campañas, a la hora de elegir al primero no hubo dudas. Vinoba Bhave fue el primer satyagrahi individual designado por Gandhi. Pasó a lo largo de su vida 5 años en total en la cárcel, justamente debido a las constantes campañas que llevaba adelante, pero siempre fue tiempo ganado. Desde que era un estudiante solía repetir esto que nosotros hemos escuchado, no hay tiempo que perder, ¿sí? Esto que a veces los grandes maestros nos están enseñando constantemente, y él fue una encarnación de esto. Una vez muerto Gandhi, Vinoba tiene que decidir cuál es el rumbo que va a tomar su tarea.
No había duda hacia quiénes debía estar dirigidas, hacia los aldeanos, hacia los pobladores, los labriegos, que estaban supremamente postergados, y por lo tanto comienza a caminar de aldea en aldea buscando escuchar a la gente a ver qué era lo que necesitaba. Y lo que le llama la atención es que los labradores trabajaban de sol a sol y sin embargo no podían ni siquiera obtener casi lo mínimo para su propio sustento. Entonces un día en la aldea de Pochampali se da cuenta cuál es la raíz del problema. Los labradores no eran dueños de su tierra, entonces todo su trabajo rendía solo al terrateniente en el campo en el cual vivían. Y por lo tanto le preguntó a una familia, que es justo esa familia que está ahí en esa foto histórica, le pregunta: ¿cuánta tierra necesitarían ustedes para poder vivir medianamente en forma digna? 80 acres, les dijo, algo así como un cuarto de hectárea. 80 acres para cada familia. Y para su gran sorpresa, Mr. Reddy, que estaba allí, dijo: yo puedo donar 100 acres. Y entonces Vinoba dice: esta es la solución. Y concibe la campaña Bhutan, Dan o Dana, quiere decir entrega, ofrenda, y Bhu es la tierra. Y a partir del 18 de abril de 1951, durante casi 18 años, lleva adelante esta campaña en que logra la donación de casi 2 millones de hectáreas por parte de los grandes terratenientes hacia pequeños labradores. Y como parte de ella emprende un yatra. Yatra en la tradición de la India es el término clásico para las peregrinaciones, y en este caso Padayatra, esto es peregrinar caminando. A lo largo de 13 años camina 65.000 kilómetros a pie, recorriendo toda la tierra de la India, transmitiendo las enseñanzas, buscando hacer campañas para pedir por el bien de los más postergados. Y ya vemos a esta altura la imagen más clásica de Vinoba Bhave, con sus anteojos, con su gorrito, andaba siempre con un gorrito para protegerse del sol, caminando de un lado al otro, recorriendo las tierras a la manera de los antiguos rishis de la India. A 50 años de su encuentro con Gandhi, en 1966, lo vemos aquí ya en fotos en color, porque Vinoba murió el 15 de noviembre de 1982. En esta semana se han cumplido los 40 años en tren de coincidencias de las que habláramos, y después Heidi les va a hablar de otra coincidencia también que acabamos de darnos cuenta. En esta celebración que queríamos hacer, en esta evocación de este héroe silencioso que movilizó tanta fuerza espiritual de la India, en forma al principio casi desconocida, porque hasta que Gandhi lo nombra primer satyagrahi en 1940, nadie lo conocía a Gandhi, a Vinoba. De hecho, Gandhi, cuando lo nombra, edita en sus famosos Harijan, sus publicaciones, edita un escrito famoso que se llama ¿Quién es Vinoba Bhave? Porque aunque vivía con él desde hacía casi 18 años, el resto de la gente no lo conocía, y aparte el perfil bajo que Vinoba tenía contribuía justamente a ello. En los últimos años se queda a vivir en el año 66, decide más o menos que llegó el tiempo de retirarse de la vida activa, se queda de ahí en más en su ashram de Paunar. Incluso durante esa estancia, durante todo el año 1975, hace una práctica especial de Mouna, de lo que nosotros llamamos silencio, porque para nosotros el Mouna es hablar, pero para los sabios el Mouna es escuchar, ¿no? Es estar dispuesto justamente a dejarse permear por esa sabiduría a la que tanto buscan. Y así es que el 15 de noviembre de 1982 parte del mundo, sin embargo dejando tantos rastros de sabiduría. Así que creo que, no sé si tenemos una más, y si no vamos a mostrar
unas pequeñas imágenes. Sí, bueno, Vinoba no es desconocido para el público argentino porque el único libro que en lengua española se editó sobre Vinoba fue la traducción y edición que hizo Victoria Ocampo en la Editorial Sur de la obra del otro gran compañero del Mahatma Gandhi, que fue el Lanza del Basto, bautizado Shantidas por Gandhi, un católico francés que peregrina a la India, queda impactado por la enseñanza de Gandhi, se queda a vivir en sus comunidades y luego, cuando retorna a Occidente, forma una red de ashrams gandhianos denominados el Arca. Y Victoria Ocampo lo conoce a Lanza del Basto, lo invita varias veces a Argentina, incluso aquí en Argentina han funcionado las comunidades del Arca, y en 1955 se edita justamente Vinoba, la nueva peregrinación, que aún hoy día, antes de que estuviera editada esta obra, era prácticamente la única obra disponible que hablaba en nuestra lengua en torno a Vinoba Bhave. Así que nuevamente la gran Victoria Ocampo siendo ese puente increíble entre la India y Argentina. El vicepresidente, el famoso presidente de la India, no vicepresidente, presidente Radhakrishnan, que lo vemos allí junto al Pandit Nehru y a Vinoba Bhave en esta foto histórica, dijo de Vinoba: su vida representa una mezcla armoniosa de aprendizaje, percepción espiritual y comprensión por los humildes y los perdidos. Y vamos a mostrar unas pequeñas imágenes del servicio histórico de archivos de la India para que puedan ver a Vinoba en su actuación. Si Vinoba estuviera aquí, nos instaría a cerrar con un Jai Jagat, que era uno de sus lemas. Esto es: gloria al mundo, gloria a la familia humana entera, pues Vinoba encarna ese precepto tan profundo y tan vigente que justamente en esta semana ha sido Dinesh el lema que el primer ministro ha elegido para la reunión del Summit del G20, ¿no? Vasudhaiva Kutumbakam, un precepto védico que dice: la humanidad entera es una familia. Y esto muestra cuán viva están estas enseñanzas justamente en la India, que hace que la propia India lleva a un evento tan decisivo en momentos tan importantes para mostrar lo que India tiene para aportar al mundo. No hay otros países, Dinesh, que lleven a un summit de esa importancia un precepto tan fundamental. Y esas dos palabras Vinoba las sintetizaba con un grito de algarabía, que es el Jai Jagat, gloria a la humanidad. Veamos esta pequeña película, estas pequeñas imágenes históricas de Vinoba Bhave.